Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Geografía Física 1. Hablemos de dinámica y morfogénesis fluvial. Las aguas corrientes completan el ciclo hidrológico de la superficie. Todas las áreas continentales que reciben aportes de agua líquida en cantidad tienen corrientes de agua permanentes. La labor erosiva de las aguas corrientes se lleva a cabo por la arrollada elemental, por los torrentes, los uadis y los ríos. Hablemos de ellos, torrentes y uadis. Un torrente es un curso de agua corto, que circula por un cauce fijo, de acusada pendiente y de forma temporal. Su principal característica es ser episódico, pudiendo quedar seco gran parte del año. Consta de 3 partes: la cuenca de recepción, que es la parte alta y con forma de embudo, que se forma en las laderas y cada aporte de lluvia la hace ensanchar y profundizar. La labor de erosión predominante es la excavación. El canal de desagüe, este es la zona media y está inscrito en una garganta que se da la excavación y la erosión lateral, pero predomina el transporte. Y el cono de deyección, esto es la pendiente que se suaviza porque llega al valle y el torrente pierde velocidad. Se depositan los materiales transportados y sobre ella el agua se va repartiendo en canales divergentes. Por otra parte, los uadis son cursos de agua intermitentes, propios de regiones áridas que se concentran en lechos bien definidos y por cuyo fondo circulan canales anastomosados, o sea, bifurcaciones, que están rodeados de bancos de arena o piedra y donde se puede desarrollar vegetación esteparia. Hacia la parte más baja, las orillas se atenúan y terminan por desaparecer, generalmente por infiltración o al mar. Hablemos de los ríos. Son corrientes de agua permanentes que circulan por un lecho y se organizan en redes realizando las labores de erosión, transporte y acumulación. La actividad del río y sus características están condicionadas por factores físicos y biogeográficos. El río recibe las precipitaciones de su cuenca. De ellas, una parte se evapora y otra se infiltra en el terreno desde donde puede llegar al río a través de las fuentes. El caudal del río resulta, por tanto, de la suma del agua de las precipitaciones más la aportada por las fuentes, menos la infiltración y la evaporación. Otros factores físicos fundamentales están relacionados con el relieve y las características del roquedo, la altitud, la pendiente, exposición a los vientos y la naturaleza del roquedo. La vegetación es el principal factor biogeográfico que incide en el río porque, además de interceptar parte de la precipitación, puede actuar regulando los aportes y frenando las crecidas. Tampoco podemos olvidar la acción del hombre, que de forma voluntaria, o involuntaria también, interviene en los ríos, la tala de bosques, roturación, puesta en cultivo de tierras, construcción de embalses, canales. Hablemos de redes y regímenes fluviales. Los cursos fluviales se organizan en redes jerarquizadas y estructuradas que aseguran el drenaje de una cuenca. La cuenca hidrográfica es la superficie de terreno cuyas aguas afluyen a un mismo río. Los límites de la cuenca están en las divisorias de aguas, que son las líneas que marcan el límite entre las aguas que van a un río y las del adyacente. El río se forma con la concentración de las aguas de escorrentía de toda su cuenca, que les llegan de forma directa, a través de la superficie, y de forma indirecta, escorrentía subterránea. Las redes de drenaje están formadas por un colector principal y una serie de afluentes. Las formas de las redes de drenaje son muy variadas y las hay de tipo paralelo, radiales, rectangulares, dendríticas. Los ríos presentan lo que denominamos un régimen fluvial y depende de cómo sea su alimentación principal. Hay 3 regímenes principales: el glaciar, de zonas altas de montaña donde hay nieves perpetuas y glaciales, que tienen aguas bajas en invierno y altas tras la fusión de las nieves. El nival, donde destacamos el nival de montaña, donde el máximo cauce es en torno a junio, porque la nieve acumulada por debajo del nivel de las nieves perpetuas se funde antes. En zonas de llanura de climas fríos continentales también hay una fusión en primavera de las nieves caídas en el invierno, lo que puede provocar grandes crecidas. Y el pluvial. Este tipo tiene en las precipitaciones líquidas su alimentación principal y según el clima puede variar en pluvial oceánico y pluvial tropical. Además, en las zonas de clima mediterráneo hay un régimen pluvial. En general,
Los largos y grandes ríos pueden presentar regímenes complejos, ya que atraviesan diferentes características climáticas en sus largos recorridos. Hablemos de la labor erosiva de los ríos. El río tiene una potencia neta, que puede ser positiva, negativa o nula, que controla el sentido de su capacidad modeladora erosiva. Se concibe el río como una corriente que fluye no solo sobre el cauce o el tailwind, que conforma una línea dibujada sobre la superficie contal, sino sobre franjas mayores, llamadas lechos, y dando gran importancia a su forma y al carácter turbulento de la corriente. Se considera que la corriente de agua y el lecho que la acoge constituyen un sistema, en el que interactúan ambos elementos, produciendo un trabajo geomorfológico controlado por el grado de turbulencia que posea la corriente. La acción del río consiste en los tres procesos de erosión, transporte y acumulación de materiales. Hablemos de ellos. Transporte de materiales por las aguas corrientes. En la actividad fundamental del río, esos materiales constituyen la carga o caudal sólido y que se caracteriza por su masa y calibre. La cantidad o masa de carga que el río puede transportar por unidad de tiempo define la capacidad del río y la masa de elementos más gruesos define su competencia. Cada río tiene una carga límite que puede transportar y que depende de la velocidad, del caudal y del tamaño de las partículas. Además, la turbulencia juega un papel esencial, pues cuanto mayor sea, más grande será la capacidad del río de movilizar materiales y de mayor tamaño. Hay diversas formas en que el río transporta su carga, como es por disolución, suspensión, deslizamiento y rodamiento y saltación. A lo largo del curso fluvial hay diferencias, ya que en las zonas más altas y de más pendiente se movilizan bloques más grandes, mientras que en las zonas más bajas y de menor pendiente disminuye el tamaño. De la acción erosiva del río. La acción erosiva, propiamente dicha, se lleva a cabo por corrosión, que es una acción disolvente y química del agua, por acción hidráulica, que es una pérdida de cohesión y arranque de los materiales, por abrasión, que es un desgaste del fondo y las paredes efectuadas por el choque de los materiales, y desgaste o rozamiento. Los propios materiales se redondean, pulimentan o desmenuzan. En todo caso, la casi totalidad del trabajo erosivo de las aguas corrientes se debe a la turbulencia. Cuando la capacidad del río es superada para transportar materiales, se produce la fase en la que los materiales se depositan, acumulan, dando lugar a las construcciones aluviales. Y de las formas de modelado resultante de la acción erosiva fluvial, hemos de decir que los ríos circulan concentrados en un lecho, que es la parte más excavada de los valles o depresiones drenadas. Las dimensiones del lecho se relacionan con el caudal que ha de drenar. Se distinguen tres partes. El lecho mayor, lecho máximo, que puede ser ocupado dentro de él, y en periodos de aguas altas se puede ocupar el denominado lecho mayor periódico. Lecho menor, que es la parte donde se concentran las aguas de estiaje y suele estar accidentado por aluviones y depósitos de cantos. Y el canal de estiaje, que este es el sector que siempre está sumergido y tiene un trazado sinuoso, que en cada curva tiene un sector más profundo llamado surco. El fondo del lecho está constituido por la roca in situ, que generalmente está cubierta con los materiales transportados. Desde el nacimiento hasta la desembocadura, el río va modelando un perfil y ese perfil longitudinal dibuja una línea cóncava hacia el cielo. A lo largo de su recorrido, el río va disminuyendo su pendiente y aumentando su caudal. Al tiempo, también aumenta de profundidad y anchura del lecho y disminuye la carga transportada. En su evolución, el río tiende hacia un objetivo inalcanzable, el perfil de equilibrio perfecto entre la capacidad de transportar la carga y la de acumulación. El punto más bajo de cada sector en un río es el nivel de base, la desembocadura. Hablemos de meandros y saltos de agua. Los meandros, que alguien definió como sinusoidales de trazado de los cursos de agua que se aparta de su dirección de escorrentía sin motivo aparente para volver a ella después de describir una profundidad curva, no son un fenómeno propio de corrientes tranquilas, como a veces se cree.
Se producen en tramos fluviales donde la actividad erosiva es similar o superior a la de acumulación. Los meandros se presentan en series de diverso número, pero no aislados. Se forman por la combinación sistemática y alternamente a lo largo del lecho de una acción de zapa en un margen, la cóncava del meandro, y la acumulación en la opuesta, el margen convexa. Dependiendo de la actividad de los meandros puede producirse un equilibrio, quedando como elemento estable del río o reactivarse incrementando su actividad erosiva hasta exagerar tanto la curvatura que dos meandros sucesivos llegan a unirse. Los meandros solo se desarrollan en terrenos suficientemente deleznables. La mayor parte de los lechos de meandros se forman sobre las zonas resultantes de la sedimentación de los ríos, es decir, sobre las llanuras aluviales. En el curso alto y medio del lecho del río se dan unos accidentes llamativos cuando se tiene que salvar un desnivel muy brusco, son los saltos de agua. Si son de grandes dimensiones y se desarrollan en una serie de peldaños se denominan cascadas, y si son de gran desnivel y de mucho más caudal son cataratas. Se forma como consecuencia de la tectónica, las fallas, por cambios de nivel o por diferencias de dureza en los materiales. Y de las formas producidas por acumulación diremos que como resultado de la actividad fluvial, al superarse la carga límite que puede transportar el río, se forman varias construcciones aluviales. Se denomina aluviones a los depósitos fluviales constituidos por partículas desgastadas de calibres medios y gruesos depositados por los ríos en áreas continentales. La forma más sencilla de acumulación son los conos de desección, que se forman al final del canal de desagüe. Los conos aluviales tienen forma sensiblemente triangular, y los hay de pequeñas dimensiones hasta de varios kilómetros. Se forman por la acción de corrientes intermitentes, especialmente notables en regiones áridas y semiáridas. Las llanuras aluviales son amplias franjas de topografía llana y dimensiones que pueden ser de varios kilómetros, que se desarrollan sobre los aluviones depositados por cursos fluviales. En estas llanuras el río corre por un canal y solo las inunda esporádicamente, depositando, al retirarse el agua, una nueva película de aluviones. En castellano lo denominamos vegas. Las llanuras aluviales pueden aparecer interrumpidas por escalones lineales que dejan una especie de peldaños colgados mediante un talud. Se denominan terrazas aluviales y la existencia de varios niveles de terrazas demuestra una sucesión de cambios en la actividad fluvial. Las terrazas aparecen en muchos ríos de diversos tamaños y su explicación más generalizada es que las terrazas se fundan en factores climáticos que han podido provocar grandes variaciones de caudal y de carga, glaciaciones de cuaternario. Las terrazas presentan diversas formas, como las encajadas, escalonadas, simétricas, asimétricas. Desde un punto de vista geográfico, las terrazas son zonas especialmente valoradas, ya que son aptas para el cultivo, emplazamientos de ciudades, carreteras, aeropuertos, etc.